¡Yay! Zenitsu es un llorón. En el primer episodio que aparece, llora. En el segundo, llora también. Y en el tercero, se pone cachondito con la Nezuko. Es el personaje que más odian los nuevos fans de Kimetsu no Yaiba. El que la gente lo saltaría si pudiera. Y yo lo entiendo y mucho. Es que el tío no se calla. Pero hay algo que se habla poco de este tío. Algo que esta historia te pone delante de la cara en cada episodio. Y que es difícil de ver si tienes déficit de atención. Nuestro llorón Zenitsu es el personaje más valiente de Kimetsu no Yaiba. Y no lo digo para ser polémico, que también. Lo digo porque cuando lo ves de verdad no hay otra conclusión posible. Como siempre tengo la razón absoluta. Vamos a darle la razón a los haters porque un poquito de odio sí se merece este hombre. Zenitsu no para de llorar constantemente en cada situación del peligro, antes del peligro, durante el peligro y después del peligro. El hombre llora de fondo mientras los demás tienen conversaciones normales. Este chaval pide que le maten antes de que llegue el demonio y no como broma, lo dice en serio. Y es que para más Inri, el tío solo domina una técnica de 8 que tiene la respiración del trueno. Hasta el cabezón del Tanjiro te domina 10 formas del agua más la respiración del sol. Coño, que el jabalí se ha creado su propio estilo personalizado que inventó él solo. ¿Y Zenitsu qué? Pues tiene el primer rayo del trueno. Solo eso. Va duro, mi colega. Que para colmo, la ejecuta dormido. Y no es un estado alterado de la concentración extrema. No, dormido inconsciente, desmayado del miedo. O sea, lo mejor que hace es cuando su cerebro ha dejado de funcionar. Bueno, ya me calmo. Claro, si yo fuera nuevo en esta historia y me describieran este personaje así, también pensaría que es un perdedor. El problema es que esta descripción está incompleta. Hay un momento en el arco del monte Natagumo en la primera temporada que creo que es un poquito clave de todo esto sobre Zenitsu. Zenitsu está solo, separado del grupo, y hay un demonio araña en la casa donde se encuentra, y Zenitsu lo sabe. No lo intuye, lo sabe, y empieza a llorar el pedazo de perro. Pero no sale corriendo, con un miedo que se quiere morir. El tío no se mueve, no escapa, se queda. Y cuando el demonio ataca, él se desmaya, y su cuerpo ejecuta el primer rayo del trueno, con una precisión quirúrgica que ningún otro usuario de esa respiración ha demostrado a su edad. Zenitsu no es un cobarde porque huya, porque este hombre no huye nunca. Zenitsu es alguien que tiene más miedo que nadie en la sala, pero él se queda igual. Eso tiene un nombre, y no es cobardía. Aquí está la segunda perspectiva real de este vídeo. Para entender a nuestro compa tienes que saber de dónde viene. Era un chico normal, acabó endeudado y sin un céntimo, y un anciano llamado Kigoro Kuga, este de aquí, que se ofreció a entrenarlo como cazador de demonios, básicamente para saldarle las cuentas. Y eso es todo, no hay un destino, no hay una promesa sagrada, hay un chaval al que estafaron y que de repente se encontró con una espada en la mano peleando contra cosas que no deberían existir. Tanjiro, por ejemplo, nunca duda, él tiene miedo, pero lo canaliza directamente en acción. Inosuke no concibe el miedo, su sistema de valores no incluye la posibilidad de perder, porque nunca ha procesado qué significa eso. Son personajes construidos sobre una base de certeza interna. Zenitsu no tiene esa certeza. Zenitsu sabe exactamente lo que es, un chico sin talento especial, con una sola técnica, que llegó hasta aquí porque no tenía otra salida, y lo dice en voz alta constantemente. Eso que parece queja es en realidad la cosa más honesta que hace este personaje o un personaje en toda la serie. La mayoría de los protagonistas del shonen fingen no tener miedo o lo convierten en combustible tan rápido que el miedo desaparece antes de que lo veamos de verdad. Zenitsu no finge nada, el miedo está ahí, visible, sin editar, en cada escena, y va igual. Eso es más difícil que no tener miedo. Salir corriendo cuando sientes pánico es fácil. Quedarte cuando tu cuerpo te está gritando que te vayas, eso es lo que se llama valentía en cualquier definición que no sea la de una película de acción. Zenitsu pelea contra dos enemigos en cada combate, el demonio de fuera y el miedo de dentro, y nuestro pana suele ganar a los dos. Volvamos a la crítica del principio, porque este men solo domina una técnica, y eso es objetivamente verdad, y en otro personaje sería un defecto. En Zenitsu es exactamente lo contrario. El primer rayo del trueno es una técnica que consiste en cubrir la distancia entre tú y el enemigo a una velocidad tan extrema que el ojo humano no puede seguirla, y rematar el movimiento en una fracción de segundo. Para ejecutarla bien necesitas un control total del cuerpo, una concentración absoluta y una coordinación que se consigue solo después de miles de horas de práctica, y os lo estoy diciendo por experiencia.
propia. Zenitsu, al igual que yo, la ha practicado durante años, solo esa. Mientras otros cazadores distribuían su tiempo entre múltiples formas, Zenitsu metía todas sus horas en una sola. Y hay algo en esto que va más allá del combate. Cuando alguien decide profundizar en una sola cosa en lugar de dispersarse, está haciendo una apuesta. Está diciendo, confío en que la excelencia en esto va a ser suficiente. La mayoría de la gente no hace esa apuesta porque da miedo. Zenitsu, que tiene miedo de absolutamente todo lo demás, lo hace sin dudarlo. Y en el arco final de la serie, Zenitsu no se queda ahí, crea una forma nueva, una que ningún usuario anterior de la respiración del trueno había concebido, y lo hace solo, sin guía, basándose en su entendimiento tan profundo de esa única técnica que acaba viendo conexiones que nadie más podía ver. El personaje que solo tiene una técnica termina siendo el único que crea algo completamente nuevo en su estilo. Eso no es el arco de un perdedor, es el arco de alguien que entendió algo que los demás no, que la profundidad supera la amplitud cuando te va la vida en ello. Vamos a hablar del momento en la historia de Zenitsu donde cierra su arco de forma definitiva. El maestro de Zenitsu tenía otro alumno, se llamaba Kaigaku. Era el estudiante brillante, el que se suponía que iba a ser el sucesor legítimo del estilo. Zenitsu siempre estuvo a su sombra. Kaigaku lo miraba como si fuera un estorbo, alguien que manchaba el nombre del maestro con su mediocridad. Durante el arco del Castillo Infinito se descubre que Kaigaku se rindió. Cuando lo capturaron los demonios, eligió ofrecer su lealtad a Muzan a cambio de convertirse en demonio. Se convirtió en la nueva Luna Superior 6. El estudiante modelo de la respiración del trueno eligió el lado contrario. Cuando su maestro se enteró, decidió quitarse la vida, ya que consideró que la traición de su alumno era su propio fracaso como maestro, y murió con ese peso encima. Y Zenitsu lo sabe. Zenitsu sabe que el maestro que lo acogió cuando no tenía nada murió por culpa del alumno que siempre fue mejor que él. La pelea entre Zenitsu y Kaigaku es en silencio, la más cargada de toda la serie para este personaje. No es un demonio desconocido, es alguien que compartió maestro con él, alguien que eligió traicionar todo lo que ese maestro representaba, y Zenitsu tiene que ir a buscarlo, sabiendo que técnicamente Kaigaku sigue siendo más completo que él. Domina 7 formas que Zenitsu nunca aprendió. Y Zenitsu fue con su única técnica y con la 7ª forma que creó él solo, la que llama Relámpago de Dios, la forma que ningún maestro le enseñó, y la forma que existe porque Zenitsu llevó años perfeccionando algo que todos consideraban insuficiente. Zenitsu gana. No hace falta decir mucho más. Mirar, Zenitsu llora mucho, eso es verdad, y eso no cambia en toda la serie. Pero Zenitsu también se queda cuando podría irse. Cubre con su cuerpo a quien no tiene a nadie más. Pelea contra el alumno que traicionó a su maestro armado con la única técnica que nunca nadie consideró suficiente, y que convirtió en algo que nadie había visto antes. Y lo hace cargando con el mismo miedo que en el episodio 1, sin que desaparezca, y sin fingir que no está. La valentía no es la ausencia de miedo, la valentía es hacer lo que tienes que hacer precisamente porque tienes miedo, y elegir quedarte igual. Zenitsu no es el personaje más fuerte de Kimetsu no Yaiba, no es el más listo y tampoco el más sereno, pero es el único que hace eso en cada episodio, sin excepción, mientras todo el mundo lo está mirando y pensando que es un cobarde. Hay un tipo de valentía que todo el mundo reconoce, la del que no tiene miedo, y hay otro tipo que casi nadie nombra, la del que tiene todo el miedo del mundo y va igual. Zenitsu es la segunda, y yo creo que la segunda es más difícil. Bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Zenitsu te gusta? ¿Mola? ¿Es un llorón? ¿Un panoli? ¿O es el pick? Nada, cuéntame en los comentarios y dime qué te ha parecido este vídeo. Si conoces a alguien que odia a este pan a muerte, mándaselo. Y bueno, nada, darle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente Viernes de Larita.